Bienvenidos a Me Quiero Dar de Baja, un podcast que se convierte en un viaje de autoterapia de una millennial que intenta vivir lo mejor posible. Aquí es un lugar seguro. Aquí se hablará de todo, desde salud mental hasta un mal de amores. Aquí es un espacio seguro para todo aquel que tenga las mismas calamidades. Todos son bienvenidos. Ven, pasa y toma asiento, que este viaje de terapia apenas comienza. Bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast favorito, Me Quiero Dar de Baja. Yo soy Luisa, la host de este su podcast favorito. Y el día de hoy hay una pregunta o un tema muy específico del cual quiero hablarles. Pero antes de continuar, ya saben que no se les olvide seguirme en todas mis redes sociales, compartir los episodios, que me dejen su opinión y que por supuesto me digan de qué otros temas quieren que hablemos para que podamos chismearlos aquí tú y yo en el podcast y podamos tener una platiquita de amigos. Ahora sí, quiero empezar este episodio con una pregunta bastante importante porque quiero que sean muy conscientes del tema del cual vamos a hablar. Con esto vamos a abrir. ¿Cuándo fue la última vez que viste tú en una película, en una serie, un anuncio, en un contenido que se consume todos los días, incluso en redes sociales, a una persona con discapacidad viviendo en plenitud una historia de amor? Te aseguro que no vas a recordar ninguna porque por la publicidad, la mercadotecnia y porque es cero atractivo, jamás vas a ver a una, o va a ser solamente en ciertas temporadas del año, al menos aquí en México, donde se ven ese tipo de historias. No quiero que recuerdes al personaje que es rescatado o aquel que inspira de que tiene algún obstáculo y se vuelve inspiración. No. Plenamente viviendo una historia de amor, incluso en los libros. ¿Alguna vez has leído algún libro donde una persona también que tenga discapacidad tenga la plenitud de vivir una historia de amor? Entonces, te aseguro que en ningún lado, o sea, se te viene a la mente un ejemplo de ese tipo porque no lo hay. O sea, no lo hay. Y con esta pregunta quise empezar el podcast porque es un tema que rara vez se habla, rara vez se visibiliza y que creo que este tema y este episodio necesita existir a la de ya. Y lo vamos a hablar desde diferentes perspectivas y obviamente dándote mi punto de vista porque yo también soy una persona con discapacidad. Empecemos con un pequeño contexto de este tema. Porque cuando hablamos de personas con discapacidad, pues creemos que son una minoría, pero en realidad estamos hablando de un abstracto que no duele, sino que ignoramos como tal. En el INEGI, para allá del 2024, en el último estudio que hizo, reportó que alrededor de 9.5 millones de personas son las que viven aquí en el país, en México. Esto representa un aproximado del 7.3% de una población de 130 millones de personas. Y por dar números largos y números cerrados, pero creo que no es muy baja la cifra como para ser ignorada. Es decir, que casi 10 millones de personas tienen una discapacidad y que no son una minoría o no somos una minoría marginal, sino que una de cada 14 personas en el país tienen una discapacidad motriz, neurológica, nerviosa, de cualquier tipo de discapacidad. Si quieres que hable de ellas, obviamente puedo indagar más y te puedo brindar toda la información o incluso poder entrevistar a algún experto para que también nos hable más de ese tema y que tú también lo conozcas. Pero por ahora quiero que tengas ese conocimiento de que una de cada 14 personas, al menos de las que tienen registradas y censadas en el INEGI, son las que tienen una discapacidad. Ahora, de esas una de cada 14 personas, ¿qué pasa con su vida afectiva y sexual? ¿Te has puesto alguna vez a pensar en ese tipo de temas con las personas con discapacidad? Yo creo que no. Te aseguro que solamente las ves en una persona heteronormativa, o sea, alguien que no tiene absolutamente ninguna discapacidad aparente o diagnosticada y que en este caso, pues a lo mejor tú también entrarías, que solamente te preocupas por tu tipo de relaciones, pero también nunca nos ponemos a pensar cómo es que le hacen las personas con discapacidad. Aquí es donde los datos empiezan a ser muchísimo menos, porque también incluso en los estudios que se hacen en las grandes universidades del amor y del desamor, obviamente no especifican el tipo de público o de estrato que se entrevista,
pero te aseguro, y por experiencia, por mi carrera, que soy mercadóloga, rara vez se toma en cuenta a las personas con discapacidad para poderles hacer un estudio que no sea médico o que no sea experimental. Entonces, esa escasez de información ya es en sí misma una forma de invisibilizar a esta población. Cuando algo no se mide no es porque no se considera relevante, y cuando no se considera relevante es porque hay un supuesto detrás de que esas personas no tienen, o al menos no deberían de tener, una vida sexual y afectiva. No hay estudios que revelen la educación sexual que tienen las personas con discapacidad, tampoco el nivel educativo. Rara vez se encuentra un estudio de ese tipo. Sé que a lo mejor sí hay, pero rara vez se revisa esa parte. Rara vez se mide la parte de las relaciones afectivas o sexoafectivas, y obviamente rara vez se tocan estos temas en medios masivos publicitarios o en medios de comunicación. Y esto, por supuesto, tiene un nombre que a lo mejor me puedo equivocar, por supuesto, y me pueden corregir, pero hasta ahora es el que he encontrado que encaja, y es el capacitismo, así, hasta a mí me cuesta decirlo. El capacitismo es la discriminación que no siempre se reconoce, pero que casi siempre sucede en nuestra sociedad. El capacitismo proviene del inglés ableins, que es la discriminación hacia la persona con discapacidad, basada en la premisa de que un cuerpo o una mente sin discapacidad son la norma. Como te digo, son la heteronormativa, y que por supuesto pues nunca se considera en nuestra sociedad. La visión capacitista se basa en la ideología binaria de que existen cuerpos capaces y otros incapaces, o sea, un extremo a otro. Los primeros representan la funcionalidad, la productividad y la independencia, y los segundos representan la disfunción, la deficiencia y la dependencia. Estos últimos son cuerpos patologizados, medicalizados y susceptibles de ser rehabilitados en tanto puedan unirse en el proyecto social de la capacidad corporal normativa. En otras palabras, que tienen que pasar por un montón de procesos y de actividades para poder semi-integrarse a la sociedad. Y digo semi porque aunque hay personas con discapacidad que tienen una habilidad motora o una habilidad neurológica, motriz, lo que quieras, para poder ser funcional en la sociedad, para los capacitistas y lo que es nuestra sociedad no es así. Lo más peligroso del capacitismo no es cuando se es explícito, es cuando es invisible y cuando está en un comentario que suena bastante tierno y que a nuestra familia, a nuestra cultura mexicana, a nuestra cultura latina y también a los libros de superación y a los libros de biografías les encanta decir, es el qué valiente, qué gran ejemplo, el tú puedes. Esta última, o el pobrecito, o sea, les encanta utilizar y disfrazar su discriminación con este tipo de frases. Sobre todo cuando hay una mirada de lástima. Pero a mí personalmente, hablo por mí, Luisa, me molesta de sobremanera que me tengan lástima, porque se los he dicho en muchas ocasiones y en otros episodios, aunque tenga una discapacidad, para mí no es un impedimento porque he vivido con ella más de la mitad de mi vida, sino que para mí significa una forma diferente de hacer las cosas. Una forma diferente de hacer las cosas, capacidades diferentes para hacer las cosas. Entonces, cuando está en la pregunta que nadie hace, pero que todos piensan, ¿quién se va a enamorar de alguien así? Cuando vemos las historias de, por ejemplo, en el Teletón, siempre vemos de que, ay, qué linda persona, es un gran ejemplo, es súper valiente, bla, bla, bla. No estoy demeritando a la persona, ni tampoco sus adjetivos calificativos, pero la última pregunta que se hacen o que jamás se hacen es ¿a quién se va a enamorar de alguien así? Incluso las personas que son heteronormativas y que después sufren un accidente y tienen una discapacidad, la primera pregunta que lanzan es de ¿quién se va a enamorar de mí? ¿A quién le voy a gustar? O sea, así de fuerte, así de profundo solamente pensamos en nuestra individualidad y solamente llegamos a hablar del tema cuando ya lo estamos enfrentando, ¿no? Un estudio del Observatorio sobre Discapacidad y Mercado en el Trabajo, que se llama ODISMED, por allá del 2024, encontró que aunque el 90% de la población afirma estar a favor de la inclusión, solamente el 45% tiene contacto habitual con personas con discapacidad. El resto las ignora o trata de evitarlas. Son en su mayoría pro inclusión de manera declarativa, y ya en la práctica la mayoría no tiene una relación cotidiana real con alguien con discapacidad. Y esa distancia es exactamente el caldo de cultivo de mitos, porque de dientes para afuera, pues está súper padre que todos digan que sí son incluyentes, de que sí pueden convivir con una persona con discapacidad, de que
pueden incluirlo en su entorno, en su trabajo, en su círculo de amigos, e incluso se han hecho experimentos sociales y que pueden encontrarlos en otras plataformas, de que les preguntan si se pueden enamorar de una persona con discapacidad y dicen que sí, pero ya cuando lo llevan a la práctica, es un no, es un total no. Y es como dicen aquí en México, de dientes para afuera cualquiera, pero a ver, hazlo, es otra cosa. Todos somos muy buenos para hablar, pero realmente para ejecutar es otra situación. El capacitismo en las relaciones amorosas opera de maneras muy concretas. Está, por ejemplo, en las apps de citas que no tiene opciones de accesibilidad. Si comienzas a revisar las aplicaciones de citas, pues empiezas a armar tu perfil como tal, pero en ninguna, al menos lo que yo recuerde, está la opción de persona con discapacidad, un tipo de discapacidad, etcétera. ¿Por qué? Porque eso haría que no se volviera atractivo el perfil o atractiva la aplicación para cualquiera de las personas. Está, por ejemplo, en los bares que tienen escalones, o sea, por ejemplo, cuando se hacen, por ejemplo, speed datings o ese tipo de actividades para conocer gente, los hacen siempre en lugares super fancy, donde no hay acceso en absoluto, cero inclusión para las personas con discapacidad. Y lo digo porque también me ha tocado que, por ejemplo, voy a ciertos lugares aquí en mi ciudad y no hay barandales, los baños para personas con discapacidad los utilizan personas que ni discapacidad tienen y los usan porque les surge entrar al baño y son muy socias aparte. Los lugares cero que tienen pisos adecuados, no solamente para las personas con discapacidad, sino para el resto, evitar un accidente. Obviamente, por ejemplo, mi espacio de trabajo, donde yo trabajo actualmente, cero que está adaptado para ser una empresa incluyente, aunque digan que sí, y aunque yo ya he peleado, he mandado correos, he solicitado, cero que haya inclusión. O sea, solamente importa la transformación a lo digital y a la inteligencia artificial, pero cero a que haya una inclusión, a una prevención de accidentes y también a una prevención de una discapacidad mayor de cualquiera de las personas, incluyendo el dueño. Pero bueno, cuando hay citas, obviamente hay personas en las cuales que tienen discapacidad y tienen que ir acompañados y esto obviamente le causa mucho cohimiento a la persona. O sea, no se puede desenvolver como tal porque depende de otra para poderse mover en esos lugares. Cuando simplemente podría hacer esa modificación y hacerlo accesible y que integre a todas las personas, incluyendo a las personas con discapacidad y que le dé la confianza de poderse desarrollar en esos lugares. Pero volvemos a lo mismo, hay una discriminación y eso hace que las personas se cohíban, las personas con discapacidad se cohíban para ir a conocer a alguien. Entonces, es muy difícil porque en el mundo de las citas digitales el capacitismo se expresa cuando alguien interrumpe el contacto al conocer el diagnóstico. Por eso muchas personas con discapacidad omitimos decirlo cuando estamos platicando con alguien, porque obviamente al momento de mencionarlo, te gustean. Te gustean o cambia su forma de hablarte o de comunicarse contigo porque se hace un disability ghosting, así se llama. Te gustean porque conocen tu diagnóstico y en vez de pensar, pues puede cuidarse por sí mismo, que buen pedo, que tenga una calidad de vida buena, más bien empiezan a pensar, yo no quiero juntarme con una persona enferma, no quiero una persona con discapacidad cerca. Pero si les preguntas, totalmente en tiempos, por ejemplo, del Teletón, súper integrados, súper buena onda, súper sí a las personas con discapacidad, pero diles que inviten a alguien a tener una cita, una persona con discapacidad a tener una cita, pues yo creo que no lo van a hacer. Y aquí está el disability ghosting. Conoces a alguien, hay conexión, y en el momento en que esa persona menciona su condición, la conversación desaparece. O sea, deja de existir. No porque haya uno hecho algo mal, sino porque la sociedad le enseñó a esa persona que una persona con discapacidad es un defecto que descalifica a la persona que está saliendo con ella. No a la persona con discapacidad, sino a la persona que sale con ella. Que los hace menos, que los hace puritanos, que los hace de los que hacen caridad, entre otras cosas. O sea, a ese punto hemos llegado socialmente de descalificar a quien sale con una persona con discapacidad. Y esa enseñanza fue tan silenciosa y sigue siendo tan silenciosa que quizás jamás, que no sea una persona con discapacidad, jamás cuestionó. Y es lo más triste, porque pues yo por mi experiencia creo que al final de cuentas todos merecen la oportunidad de salir y que los inviten a salir, ¿no? Como porque cambia mi condición o porque cambiaría la relación al momento de saber mi diagnóstico. O sea, ¿cuál es el problema? Entiendo, por supuesto, que hay diferencias en valores, en
metas de la vida, lo que sea, pero que me descalifiques por tener una discapacidad y me hagas menos como persona por eso, me hace dudar mucho de ti como persona. Quiero dedicar desde este punto hasta cierto otro momento un bloque completo a los mitos del por qué son el núcleo de todo. Porque antes de que exista una barrera física, obviamente, hay una escalera, una aplicación, o sea, de que sea una escalera, una aplicación o lo que sea, existe una barrera mental súper cañona que hay que modificar y una narrativa que de cierta manera, pues obviamente necesita ser expuesta y cambiada, ¿no? Hay narrativas que deciden que las personas que no son sujetos plenos del deseo, del amor y de la vida sexual son las personas con discapacidad y es un juicio que todo el mundo carga, pero que porque a veces se cuestiona, ¿no? Uno de los mitos más contados o que circulan silenciosamente dentro de nuestra sociedad es que las personas con discapacidad son asexuales. Los prejuicios relacionados con la sexualidad de las personas con discapacidad oscilan entre los extremos, o sea, pueden creer que por su condición no presentan una necesidad de afecto y ni de deseo ni vida sexual, porque son como niños, porque todavía nos infantilizan mucho, o por el contrario, que también puede ser que su sexualidad está tan fuera de control que no tienen un control como tal en su vida sexual y ambos son incorrectos. Ante todo, una persona con discapacidad es persona porque, como lo dije en otros videos y lo voy a seguir diciendo y lo voy a usar por mucho tiempo porque fui muy orgullosa de haber creado esa parte, vemos a la persona, no a la discapacidad. Las personas con discapacidad ante todo son personas y también recibimos educación, información y también modales para podernos comportar en nuestra sociedad y por supuesto a tener un comportamiento individual y colectivo de manera normativa y que sea aceptable. Pero volvemos al tema de que nos infantilizan mucho, de que o van de un extremo o van al otro, cosa que no es correcta porque al final de cuentas son personas que crecen y reciben una educación. Pero como nunca se atreven a preguntar ni a hablar del tema con las mismas personas con discapacidad, se les es más fácil extremizar toda esta situación. Tener una discapacidad no suprime el deseo sexual, ni tampoco el deseo afectivo de tenerlo, ¿no? No lo congela, ni tampoco lo anula, ni tampoco es que no nazcan con ello. Las personas con discapacidad tienen la misma necesidad que cualquier ser humano que necesite de conexión, intimidad y el deseo de ser deseadas y desear. Como cualquier persona, como tú que me estás escuchando, que me estás viendo. No existen sexualidades distintas para niños, adultos o personas con discapacidad. Al final son de las cosas primitivas que nosotros como humanidad u Homo sapiens tenemos y que se manifiesta de diversas maneras según la etapa de la vida, porque vuelvo a lo mismo, somos personas, no somos solo una discapacidad. El segundo mito, que también salta mucho, es que la discapacidad es lo único que los define. Les encanta solamente definirnos de esa manera. El capacitismo produce lo que los especialistas llaman el encasillamiento, es decir, que se haga lo que se haga, todo se interpreta como consecuencia de la condición. Si eres una persona con discapacidad y un día tienes un mal día, es por tu discapacidad. Y no puede ser porque un maldito en la calle o alguien en tu trabajo te hizo enojar hasta que te hierva la sangre. No, es porque tienes una discapacidad y es como de, duh, no, también soy persona, ¿sabes? O sea, también tengo derecho a enojarme, a tener un mal día, a tener actitudes humanas, a tener reacciones humanas como cualquiera, ¿no? Lo que se pierde en ese encasillamiento es que simplemente la humanidad completa de esa manera a la persona. Es decir, para todo es su discapacidad, para todo está justificando que es por eso. Cuando su historia, su humor, sus contradicciones, sus ganas, su personalidad están encasilladas con la discapacidad. Y en silencio lo hacen. El mito 3 es que, por ejemplo, están mejor protegidos sin relaciones. ¿Quién lo dice? ¿Quién? ¿Por qué? Las personas con discapacidad frecuentemente se ven marginadas en sus derechos sexuales y reproductivos. Ni siquiera en las instituciones de salud pueden brindar atención, educación sexual a las personas con discapacidad. 1, porque no lo creen necesario. 2, porque no hay el espacio. Y 3, porque en el país estamos cero acostumbrados a hablar de sexualidad. Y sí, aquí el país es muy católico, muy religioso, muy mocho. Le duele mucho hablar de sexualidad. Entonces, por eso no hay los espacios y por consecuencia a las personas con discapacidad tampoco se les habla de eso y por supuesto, por obviedad, al resto de las personas tampoco se les educa de que las personas con discapacidad también tienen
derecho a sus derechos reproductivos y sexuales, ¿no? En ocasiones también se les priva de contraer matrimonio, establecer una familia, acceder a educación y a servicios de salud sexual, porque persiste la errónea idea de que las personas con discapacidad no tienen interés en la vida sexual o afectiva, como si eso no existiera para nosotros, como si eso fuera, ay, desapareció, nací, ya no lo tengo, no soy un ser humano, solamente estoy aquí para estorbar, jamás en la maldita vida. Y hay algo más grave todavía, los niños y las niñas con discapacidad intelectual o psicosocial tienen una probabilidad 5 veces mayor de ser víctimas de un abuso. ¿Por qué? Porque no hay educación y privan de ese derecho. Puede ser una cifra más, una cifra menos, pero existe eso latente. Y quiero que lo pienses bien. O sea, no solamente porque yo te lo estoy diciendo, sino que de verdad lo pienses, ¿sabes? Y esto pasa cuando se nos niega la educación sexual. Cuando se les trata como si no tuvieran un cuerpo, no quedan protegidos, sino que más bien quedan desarmados. ¿Cuántas personas allá afuera con discapacidad no hablan de que sufrieron algún tipo de acoso de este tipo porque no tienen las herramientas ni la educación para identificarlo? Estos mitos no son inocentes, por supuesto son mitos muy graves y que te aseguro que si pones a pensártelos, tú los piensas y los das por normal. Los asientas como una cosa muy normal y crees que es algo muy común y que es algo que no puede cambiar porque jamás te lo habías cuestionado. Para dejar un poquito atrás la parte de los mitos, también hay barreras que son muy concretas en este punto. Y no siempre tienen que ver con la actitud de las personas, sino que a veces tienen que ver con el diseño del mundo en el que vivimos, porque también en esto hay tema. O sea, vamos largo. Espero este te esté sirviendo. A veces se tiene que ver el mundo en el cual vivimos, porque el mundo no está adaptado para las personas con discapacidad para que participen en igual en cualquier actividad o condición. No poder ir al mismo ritmo que en el grupo, no poder entrar a los mismos lugares o espacios, tener que preguntar siempre si hay acceso, hace que muchos de estos espacios sociales a las personas con discapacidad les haga sentir como una carga en vez de una apertura o una invitación o una bienvenida. Y eso en el contexto, obviamente, de las citas, pues obviamente tiene un peso muy específico, que ya lo venimos hablando desde el principio, pero pues vamos a ahondarlo un poco más. Por ejemplo, en el espacio donde ocurren las relaciones, por ejemplo, los bares, restaurantes, los cines, eventos, entre otros lugares, están pensados en espacios que encajan en la norma. Cierto volumen, cierto tamaño, cierto espacio, cierta habilidad para poder ingresar. Y cuando no encajas en esa norma, pues obviamente la socialización romántica se vuelve logísticamente imposible, más cargada al negocio, más dependiente de la voluntad del otro. Ay, a ver si tiene calidad, uy, a ver si lo hace, uy, a ver si está disponible, uy, a ver si hay. Siempre es una a ver si hay y a ver si se puede. Yo creo que tú, como persona heteronormativa, normativa o que entra dentro de la norma, jamás se ha cuestionado esto. Pero pregúntale a una amistad que tiene discapacidad, si es que tienes alguna, y si no, ¿qué esperas para hacerte amiga de uno? Pregúntale cuántas veces al día se pregunta esto, de si se puede, o a ver si hay, o a ver si es posible. O sea, es algo muy normal y no quiero que se vea como normalizado, pero es algo que todos los días nos preguntamos, y sobre todo cuando vamos a salir con alguien. Y luego también está la parte económica, que pocas veces se nombra en este tipo de conversaciones. La escasa inserción social laboral que se da para las personas con discapacidad reduce muchísimo su independencia financiera. Hace poco me salió un TikTok de un chico que está buscando trabajo, tiene su portafolio de trabajo perfecto, tiene muy, muy buen desempeño creativo, administrativo, pero ninguna empresa le da trabajo porque es una persona con discapacidad y se mueve con andador. Ya pidió de manera desesperada trabajo por medio de TikTok porque en ningún lado le quieren dar trabajo y esto dificulta aún más la posibilidad de crear una relación de pareja con igualdad de condiciones. Y no solamente para él, igual para mí, que soy una persona con discapacidad, que me ha tocado mucho la pregunta de si soy capaz de moverme para poder realizar mis actividades, aunque mi puesto lo dice y está escrito, por así decirlo, de que es estar sentada, y aún así existe esa pregunta y me da esa imposibilidad social. Una persona que depende económicamente de su familia tiene menos autonomía para tomar decisiones sobre su vida afectiva, para salir, para establecer un hogar propio, porque no tiene
un desempeño económico individual que le permita tomar este tipo de decisiones. Y hay otro dato legal que me parece muy importante mencionar, que aunque es de otro país, pero creo que sí lo podríamos reflejar mucho aquí en Latinoamérica, porque el patrón se repite de diferentes maneras, aunque sea una región diferente. Alrededor de 8 millones de estadounidenses con discapacidad corren el riesgo de perder el derecho a programas federales de prestaciones económicas si se casan o viven en unión libre. El matrimonio puede poner en peligro su acceso al seguro médico y a servicios esenciales. Y no vamos tan lejos, preciosos. El Instituto Mexicano de Seguro Social para las personas con discapacidad, obviamente tus padres, al menos lo digo por experiencia, tienen que pensionarte para poderte dejar atención médica por el resto de tu vida. Pero aquí hay un pequeño inconveniente. O sea, está muy chido que puedas recibir atención médica de por vida, porque ya sabemos que a veces algunos procedimientos son muy caros. Pero aquí hay dos limitantes muy grandes. Una, si una persona con discapacidad, ejemplo yo, pide un empleo, no puedo pedir seguro ni tampoco el resto de las prestaciones, porque el IMSS lo detecta y me quita el seguro o la aseguranza permanente, y tampoco me permite asegurarme por medio de mi trabajo. O sea, me deja sin ningún tipo de aseguranza, ¿no? Y la segunda, que por ejemplo, si te casas, existe un riesgo mayor de que si tú ya tenías un seguro por parte de tu familiar y eres una persona con discapacidad y tu pareja te registra con como tu cónyuge dentro de los servicios médicos, te quita la aseguranza anterior, te hace empezar otra vez el proceso y te hace que disminuya la probabilidad de que sigas recibiendo el tratamiento que ya utilizabas o necesitabas de por vida y que ya te lo daban, porque estás empezando nuevamente el proceso en vez de darle una continuidad. Ahora, también para los seguros de gastos médicos mayores también es un problema, porque para poderlo solicitar debes de comprobar muchas cosas y en una persona con discapacidad, si no las cumples, te niegan el servicio de gastos de seguro, el seguro de gastos médicos mayores, porque tienes una discapacidad, convirtiendo esto en una limitante para las personas con discapacidad, pues para tener una aseguranza o que te pueda asegurar tu familia. No lo sé, en el Infonavit creo que ni siquiera tenemos posibilidad de pedir un crédito, y pues en el resto de las instituciones no lo he indagado, pero no dudo que sí sea así dentro de los términos y condiciones, ¿no? Todos estos programas se basan en la suposición de que las personas con discapacidad no tienen relaciones sentimentales ni tampoco formarán una familia. O sea, esto es un dato que salió de Estados Unidos, pero ya ahorita que te conté mi experiencia, pues obviamente no vamos tan lejos. Sí suele ser. El sistema mismo dice que no solamente las personas, sino el sistema fue diseñado asumiendo que estas personas no amarán, no se casarán, no formarán una familia y no querrán construir algo con alguien, porque eso no es un descuido, sino es una decisión de diseño, y es mucho más fácil porque te cuesta mucho menos, considerando de que no nos consideran como personas. Lo que sí está pasando, hablando de avances, porque esto ya va de largo, no me importa, lo que sí está pasando dentro de estas resistencias y avances con las personas con discapacidad y el amor, y que tampoco quiero que esto sea un episodio muy malo, sino que solamente aprendamos algo más, pero también quiero darte cosas buenas que están pasando en esto, ¿no? La Convención de los Derechos Humanos sobre los derechos de las personas con discapacidad, adoptada por la ONU allá en el 2006 y que se aplicó aquí en México para allá del 2007, aborda de forma directa pues esta parte, ¿no? Obliga a los estados a poner fin a la discriminación en todo lo relacionado con el matrimonio, la familia y las relaciones personales. La vida afectiva forma parte del catálogo de derechos humanos reconocidos, al menos aquí en México, para que las personas con discapacidad pues tengan accesibilidad a poder tener un matrimonio o un registro de matrimonio o de unión libre con total derecho sin discriminación. En un marco legal que existe, no siempre se implementa, pero que existe y que puede ser exigido. Obviamente lleva un proceso, espero que no muy largo, un día me toca, pero en el terreno más cotidiano están surgiendo iniciativas que parecen más importantes ahora nombrar. Por ejemplo, Dateability es una aplicación de citas creada por el 2022. Me puse a investigarla, al menos para mi dispositivo no está disponible. Pero es una aplicación para personas con discapacidad y enfermedades crónicas, donde sus perfiles permiten declarar el diagnóstico y sus condiciones para poderse relacionar. La plataforma sustituye el deslizamiento por botones y ofrece una versión web accesible para las personas que tienen imposibilidad para verlo en el teléfono y se les es más fácil por medio de un dispositivo, una pantalla o una web. Desde el 2025 su base de usuarios se duplicó, llegando casi a 65,000 personas. Esto está muy padre, por supuesto, qué chido que haya este tipo de aplicaciones, pero yo sigo insistiendo que no debe de ser
solamente una aplicación de este tipo, sino que en el resto de las aplicaciones de citas haya esta opción y que también exista la apertura de las personas normativas para este tipo de convivencias o este tipo de lazos para que pues pueda hacer una igual, ¿no? O sea una igualdad como tal. El atractivo de esta aplicación de Disability es saber que desde un inicio todos los demás tienen, es saber que todos tienen una discapacidad. Está muy motivante, la verdad, pero creo que no debería de ser una exclusión, sino que, o sea, es un paso, lo sé, pero es que es difícil explicárselos, de verdad, como una persona con discapacidad es difícil explicarles o sea, estoy como el meme de Ralph, el sticker de Ralph, si lo utilizan, el de estoy feliz y enojado. O sea, me da mucha felicidad porque ya existen estos espacios, pero también me da mucha frustración porque se vuelve a hacer una segregación. Bueno, al menos yo así lo puedo notar. Y desde mi punto de vista así lo puedo notar. Entonces, qué padre, pero también es como que, ¿saben? No es solamente porque en esta aplicación se quieran relacionar, sino que simplemente quieren ampliar su círculo y quieren revelar, o sea, que las personas conozcan su condición sin ser discriminadas, al final de cuentas. Uf. También está creciendo la parte de los debates en cuanto a la salud o educación sexual, porque una práctica que en algunos países en Europa existe de manera regulada y que consiste en que profesionales que acompañan a personas con discapacidad severa en el ejercicio de su sexualidad no es prostitución, para que no se pongan con ese plan, tampoco es un favor, para que no empiecen con sus comentarios poco educados, retrógrados. No es un favor, no es prostitución, es un servicio de salud que desde una perspectiva de derechos se aplica. Y en México y América Latina, pues el debate apenas empieza y se sigue debatiendo. Me gustaría que estos debates fueran más desde una imparcialidad y no desde una creencia religiosa. Y puedo yo notarlo porque en el ámbito en el cual me muevo, pues obviamente es un nivel en el cual se ven muchas jugadas, pero todas son jugadas que hacen desde una religiosidad. Y sé que este episodio es un poco más largo, pero de verdad me urgía hablar de este tema. Creo y busqué por muchos lados si existía alguien que ya haya hablado desde esto, no siendo normativo, sino desde una persona con discapacidad. No lo encontré, si ustedes saben me lo dejan para yo escucharlo, atenderlo y explayar más este tema, pero yo no encontré y lo digo desde mi experiencia, desde mi investigación, desde diferentes fuentes que ya te las mencioné, que hablaran de esta información y que es muy latente en nuestra sociedad, pero que todos nos hacemos oídos sordos y ojos ciegos ante esta situación. Quiero cerrar con algo que sé, porque yo soy la que lo vive, porque yo tengo una discapacidad y preparar este episodio no fue sencillo, sino que fue muy retador, también un poco incómodo, creo que lo pudiste notar, pero muy necesario, porque hay algo muy extraño en ponerte a investigar algo que tú vives todos los días y algo que es muy invisible ante nuestra sociedad. Leer todo este tipo de estudios que hablan en tercera persona te hacen sentir menos, te hacen sentir discriminado, te hacen sentir desaparecido, aunque tú tengas un espacio etéreo, físico en este planeta, es muy difícil porque nos deshumanizan muchísimo y no quiero decirlo, pero socialmente sí me ha tocado mucho la deshumanización, infantilización, capacitismo y lo sigo viviendo y la discriminación laboral y en todo sentido por tener una discapacidad. Entonces, leer todo esto, encontrar datos que describen experiencias que conocen desde afuera y no desde adentro, es difícil porque no te coinciden las ideas, los datos no son, o sea, se sienten muy fríos y no como alguien humano. Es como, se siente difícil y revelártelo a ti, platicártelo a ti, pues sí es muy difícil. Aparte porque, pues no es lo mismo, ¿sabes? No es lo mismo humanizarlos porque tú los vives. Bueno, al menos yo los vivo y contártelos a ti, pues no es sencillo porque lo puedes notar, me incomoda mucho y me da mucha frustración, más que nada. Es como una adaptación constante de este tipo de información, de este tipo de casos, porque es un trabajo invisible de hacer que tu discapacidad sea más digerible para los demás, que te entiendan, o sea, te esfuerzas de sobremanera para que te entiendan, haces el esfuerzo máximo de que la gente te entienda, pero nunca la gente se ve que hagan el trabajo de entenderte.
Y como es una adaptación constante, ese trabajo se vuelve muy cansado y te cuesta mucho trabajo también saber y preguntar si te quieren a ti o quieren a la versión de ti que les diste permiso de ver o que se quieren imaginar. Y lo vivo en las miradas que duran unos segundos de más y no con un sentido normal, sino con un destello de lástima y de desaprobación. También en los que valiente eres que no pedí, en los que se acercan con tanta delicadeza que parecen que tienen miedo de romperte o de hablarte, y en los que prefieren ignorarte para no verte y decir que viven una vida normal. Y lo que quiero decirte hoy, lo tengo escrito porque me cuesta mucho trabajo. eh, lo que quiero decirte hoy desde este lugar no es que me tengan o nos tengan lástima, no quiero ser la inspiración de nadie, no por tener una discapacidad, no quiero que alguien me quiera a pesar de mi discapacidad como si fuera una carga que generosamente decidió cargar. Quiero lo mismo que quiere cualquier persona, quiero que alguien me vea, le importe lo que pienso y que le dé curiosidad lo que siento y que cuando me elija a mí como persona y no la historia que se construyó sobre el que debe de ser difícil en mi vida. Eh, Me cuesta mucho hablar de este tema, sobre todo porque me da mucha frustración. Eh, si llegaste hasta aquí, quiero agradecerte. Espero que hayas aprendido un poco más de este tema. Espero que te enriquezca un poco más tu panorama social y que no se quede en un pequeño lo escuché, sino que lo compartas para que más personas conozcan de este tema, se culturicen y abran un poco más su punto de vista sobre esta situación. Y a todos los que tenemos discapacidad les digo, tu deseo es válido, tu necesidad de amor y de intimidad también es válida. Lo, las veces que te ilusionaste y que te dolió cuando no funcionó, eso también es válido. No eres difícil de amar, eres una persona, eres un humano y eso debería de ser suficiente para el resto. Y si escuchas esto y no tienes discapacidad, solamente te pido una sola cosa. La próxima vez que conozcas a alguien con una condición distinta a la tuya, no empieces por la condición, empieza por la persona. Eso a veces hace que todo lo que falta para que alguien deje de sentirse invisible. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Me dejan su opinión. Eh, ya saben, me pueden seguir en todas las redes sociales, le dan follow, compartir y me dan su opinión sobre el episodio. Ya saben que nos vemos en el siguiente. Les mando abracitos de agradecimiento, corazoncitos de apreciación y los veo en un siguiente episodio. Bye.